Me llamo Alberto Villasante Barahona, soy originario de Oaxaca y de profesión soy biólogo, pero ahora me dedico a la agroecología. La agroecología es una ciencia que une a la agronomía y a la ecología. Cuando tú unes la agronomía y la ecología, lo que estás haciendo es estudiar todo el conocimiento que se tiene para obtener alimentos de la tierra y la relación del hombre con el suelo. Es la malva, Sani. Oye, pero ¿no querías sacar flores de eso? Pero no, ya tardó mucho. ¿Y eso para qué es? Para la inflamación, para lavar heridas. Y esto es lo que jugábamos cuando éramos niños. Con esto hacíamos salsas en la comidita. Pero pues no se come, pues. ¿Y esas todavía no están? Están chiquitos. Sani, ¿dónde sacaste eso? ¡Ma! ¿Dónde? Pues ve tú. ¿Y de dónde estaban, Alberto? Ahí están. Ah, Además de obtener algo del suelo, necesitamos ofrecerle algo, si no la relación se vuelve abusiva. Esa es la base de la agroecología, pero además tiene un elemento muy importante. No puede existir sin un componente político, social. Las fuerzas muy pequeñas que son, por ejemplo, el campesinado y las comunidades rurales, que tienen la capacidad de alimentar a la población, lucha contra poderes grandes, como son los poderes corporativos. Entonces es una revolución silenciosa, no es armada, no intenta imponer su ideología sobre otras, sino al contrario, intenta consolidar todo el conocimiento científico y consolidarlo con el conocimiento tradicional. Hay algo aquí que nos debe quedar muy claro a todos, que todo este conocimiento que traemos a veces la gente ya pues que viene estudiando las nuevas técnicas, pues no es una imposición, siempre hay que mezclarlo con el conocimiento que ya se tiene aquí, el conocimiento de la gente. Yo lo que quiero es que interactuemos para que podamos reforzar más esta información. Si estudias el campo, vuelve a retomar la agricultura que teníamos antes, porque nuestros abuelos eran muy sabios. Este ya está. Aquí nosotros regularmente sembramos 2 semillas de maíz, una de frijol y una de calabaza. Y me decía mi abuelo, muy bien lo recuerdo, dice, para que tú conozcas la agricultura tienes que ir al campo, tienes que saber cómo se siembra el maíz. En Casa Robert ahorita estamos cultivando la milpa tradicional. La milpa es el símbolo del máximo conocimiento ancestral que existe hoy en día, ¿no? El hecho de estar cultivando tus alimentos te da salud física, salud espiritual y salud mental. A nivel familiar todos estamos cooperando y ofreciendo nuestros talentos para un fin común, que es la alimentación de la familia. En la presa nunca encuentran estas estantes. Sí, Se ven bonitas, Sí, parecen un ramo de flores. de flores. ¿Dónde las pongo acá, Beto? Sí. como la tierra y el simplemente ver nacer unas plantitas y todo, ha logrado pues identificarnos nosotros. Yo vengo acá y ayudo un poco y o sea, nada más con ayudar tantito es una satisfacción bien, pues es rarísimo porque sí te sientes otra, pues, ¿no? Mis antepasados edificaron la zona arqueológica que no lo he visto en cualquier lugar. Lo veo acá en Mitla. Siempre que contemplo la zona arqueológica y veo sus grecas y me pregunto cuánta sabiduría de mi gente. ¿Quiénes somos nosotros para matar una tradición, una cultura tan grande que dejaron nuestros abuelos y tan valiosa? Si mencionamos la zona arqueológica, eso lo hicieron nuestros antepasados, sin imaginar siquiera que nosotros íbamos a gozar
los beneficios de esta zona arqueológica. Pero ahora le digo, ¿qué estamos haciendo para nuevas generaciones? Estamos talando los árboles, estamos contaminando los ríos, no estamos haciendo nada, nomás somos la generación que está destruyendo. Somos la generación que se ha tomado el atrevimiento de matar el zapoteco. Si nosotros lográramos en México conservar ese sistema de milpa tradicional que puede ser sembrado en el patio de una casa, estaríamos haciendo un gran servicio tanto para el planeta como para las comunidades y los conocimientos tradicionales. Para olvidarme de ti, voy a cultivar